Hola mis amigos de Descifrando Enigmas, mi nombre es Carolina Juárez y estoy conduciendo este programa porque nuestro conductor ahora es el entrevistado. Así es que no te despegues de tu pantalla, tenemos preguntas las cuales se van a dar la respuesta, espéralas, regresamos. Bienvenidos mis amigos de Descifrando Enigmas. Y ahora tenemos al pastor Rolando de entrevistado. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Carolina, gracias. Hoy tenemos un montón de preguntas, pastor, así es que vamos a empezar rapidito. Ok. La emisión pasada hablábamos de que la salvación es gratuita y todo esto lo vemos en la Biblia, pero yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdaderamente inspirada por Dios? Es una pregunta larga para contestar, pero hay un pasaje en las Escrituras que el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, como libro en sí, la Biblia es un conjunto de libros pequeños y hay dos secciones. Tú las has escuchado, ¿no? Sí, hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento. Entonces, son 66 libros. El Antiguo Testamento tiene mucha de la historia de cómo Dios creó el universo. Vemos el libro de los Génesis, que Génesis significa comienzo, y cómo el Señor creó, cómo entró el pecado y cómo comenzó la raza humana a reproducirse, cómo Dios comenzó a tener esa relación con la raza humana, ¿verdad? Y a través de un pueblo en especial, el pueblo de Israel, y vemos de que habla la Biblia de un Salvador, de un Mesías. Si podemos resumir el mensaje de la Biblia, yo creo que la Biblia habla del mensaje del Mesías, de Jesús, del plan de salvación. Hablamos de la salvación, ¿no? Ok, entonces podemos ver que la misma Biblia verifica su verdad. Claro que sí. La Biblia también tiene algo en su continuidad. Por ejemplo, fue escrita por un periodo de 1500 años, ¿te imaginas? Wow. Un libro que fue escrito por 1500 años y tiene una unidad en su tema, ¿verdad? No hay contradicciones en la Biblia. Desde hace muchos años la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay contradicciones en sí. Fue escrito por 40 diferentes autores humanos, pero sabemos que el autor, ¿verdad?, de todo eso es Dios, quien lo reveló a través del Espíritu Santo. También es redactado en diferentes lugares. Por ejemplo, Jeremías escribe desde un calabozo, David en las montañas y en un palacio, Lucas durante un viaje, ¿verdad? Vemos el apóstol Pablo en diferentes instancias. También nos damos cuenta que en diferentes estados de ánimo, la Biblia nos habla de personas que tuvieron supremo gozo. La Biblia habla de personas que tuvieron momentos de depresión, como el salmista. La Biblia nos habla de diferentes continentes, ¿verdad? Vemos a Asia, África, Europa en la Biblia. Vemos también 3 diferentes idiomas: hebreo, arameo y griego. Diversidad literaria, historia, ¿verdad? Biografías, poesía, drama, canciones, refranes. La Biblia nos habla de algunos hallazgos arqueológicos, ¿verdad?, que corroboran el contenido de sí misma. Por ejemplo, nosotros no tenemos la Biblia original, ¿no? Hay algunos hallazgos arqueológicos, papiros, todo esto, hallazgos que se encontraron en el Mar Muerto y todas esas cosas, donde nos datan de que la Biblia tuvo un proceso al principio oral, un proceso de transcripción de la Biblia, de ser oral a cómo pudo transcribirse, ¿verdad?, en algo impreso, y se hicieron muchos hallazgos arqueológicos, científicos, que corroboran a través de los años el contenido de la Biblia.
Creo que también la historia corrobora la Biblia, los hechos históricos que la Biblia data. La Biblia no solamente nos habla del Creador, nos habla de la persona de Cristo, nos habla de muchas cosas. La Biblia nos habla ¿verdad?, de hallazgos científicos del día perdido, nos habla de los gigantes, nos habla de los grandes seres como los dinosaurios y todas esas cosas. Las preguntas que tenemos, que si la Tierra era redonda o no. La Biblia tiene datos de matemática, de cálculo, tiene muchas cosas de esas que las personas a veces no pueden quizá pensar de que la Biblia como palabra de Dios sea tan completa. Ok, entonces después de oír toda esta historia, podemos decir que es importante que nosotros estudiemos la Biblia. A través de la Biblia podemos conocer quién es Dios, cómo hizo la creación, cómo Él ha estado estableciendo esa relación con el ser humano, con su creación. Podemos conocer quién es Cristo desde el Antiguo Testamento y cómo vino. Podemos corroborar las profecías. En el Antiguo Testamento se hablaba de un Mesías, Isaías, Jeremías. Todos estos profetas hablaron de que iba a venir un Salvador, de quién era Cristo. Y Cristo mismo, cuando viene, cita la misma Biblia. Corrobora la Biblia, ¿verdad? Corrobora, habéis escuchado esto, pero yo os digo. Entonces el mismo Señor Jesucristo, quien es 100% Dios y 100% hombre, corrobora de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conocerá el joven o el hombre su camino? Con guardar los preceptos de la palabra de Dios, dice la misma Escritura. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Venimos a la Biblia y encontramos muchas respuestas a muchos cuestionamientos que tenemos los seres humanos, tanto históricos, científicos, pero sobre todo en nuestra vida espiritual. Ok, pastor, es muy interesante lo que nos está hablando tocante a la Biblia, y podemos decir que para un crecimiento, para el creyente, es necesario que él estudie la Biblia. Hablábamos de que necesitamos tener un nuevo nacimiento. Ajá, es sí. necesario que nosotros podamos nacer espiritualmente. Entonces, cuando nacemos espiritualmente es como un niño, ¿no? Es como un bebé. El niño lo vas alimentando, primero le vas dando la lechita, después le vas dando la papilla, la compota, después le vas dando ya los frijolitos y lo que es la carnita, ¿no? La Biblia es el alimento para el creyente. Si nosotros queremos crecer espiritualmente como hijos de Dios, debemos conocer la palabra de Dios, porque entonces la palabra de Dios tiene un poder que yo no tengo. Si la palabra de Dios trasciende a la eternidad, si la palabra de Dios habla y tiene poder y no la han podido destruir, es porque viene de Dios. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, ¿podemos identificar también doctrinas que no son sanas? Claro. La palabra de Dios habla de doctrinas. La doctrina es el dogma, es decir, el grupo de creencias que rigen nuestra fe, ¿verdad? Y en la Biblia podemos encontrar verdaderamente las doctrinas sanas, ¿no? Por eso nosotros decimos, ¿en qué está basado? ¿Está basado en un hombre o está basado en la Biblia, que es la palabra de Dios? Porque el hombre tiene problemas de interpretación. El hombre tiene problemas en su mente finita de poder entender a Dios. Nosotros cometemos muchos errores y podemos sacar de un texto, de un verso de la Escritura, podemos sacar un dogma, una doctrina falsa. Pero la Biblia misma se convierte, como quien dice, en el embudo, se convierte como en el espejo. Dice que es como un espejo que nos muestra las imperfecciones, es como espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne las intenciones de nuestro corazón, nos confronta, nos alienta. Es el agua en el desierto, ¿no? Es el oasis cuando lo necesitamos, es el descanso cuando lo necesitamos. Eso es la Biblia para nosotros, la viva palabra de Dios. Entonces, estudiando la Biblia podemos identificar esas cuestiones que se están dando hoy mucho por ahí en la televisión, de los milagros. ¿Qué me puede decir de esto? ¿Puedo yo acaso comprar un milagro? Bueno, ahí entramos a otro tema, ¿no? Que va relacionado con el mismo que hemos estado tratando. Si Dios es un Dios todopoderoso y Dios se ha revelado a través de su Hijo Cristo y específicamente a través de su palabra escrita, entonces la profecía ha sido revelada a través de la palabra de Dios. Sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos, su voluntad, todo lo que yo necesito está en la palabra de Dios. La salvación entonces es a través de la persona de Cristo.
y dice que la Escritura que es un regalo de Dios, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe. Si creemos que es por gracia, entonces no podemos entender nosotros a veces la tergiversación que hay ahora de que para poder comprender la salvación necesitamos pagar algo, ¿no? Primero que todo, la salvación es gratuita. Segundo, el primer milagro es la salvación. El milagro más grande que puede tener todo ser humano es que antes de conocer a Cristo iba a tener una eternidad sin Cristo, y ahora cuando conoce a Cristo tiene el milagro más grande, que es la vida eterna, que es la salvación. Teniendo ese milagro más grande, que es la persona de Cristo, quien cumplió, quien en la cruz del Calvario pagó por todos mis pecados, y que a través del Espíritu Santo yo puedo tener esa vida cristiana, ahora yo puedo experimentar una relación con Dios Padre. Y la palabra de Dios me habla de que hay muchos milagros, ¿verdad?, que Jesucristo hizo, y la palabra de Dios nos habla de que Él hizo prodigios, de que sanó al leproso, de que sanó al enfermo, ¿verdad?, a la mujer que estaba con un flujo de sangre, que resucitó a muertos y todo eso. Eso lo hizo Jesús, y la misma palabra dice que haremos cosas hasta aún más grandes. Sin embargo, nosotros el milagro no lo podemos vender, porque el milagro no es humano. El milagro es ¿de quién? De la persona de Cristo. Y Dios, como ser absoluto y como ser soberano que tiene poder sobre todas las cosas, Él sana muchas veces, porque Él le place sanar, y Él le place hacer milagros. Y muchas veces nosotros como creyentes creemos que nosotros podemos mandar a Dios y podemos reclamarle a Dios y podemos mandar a que Él haga un milagro. Nosotros confiamos y oramos, nos comunicamos con Dios a través de la oración, es una herramienta espiritual, y nosotros oramos, y nosotros a través de su palabra dice que oremos por los enfermos. Si es su voluntad, ellos van a ser sanos, ¿verdad? Y si es su voluntad, a veces no son sanos de la manera que nosotros queremos, a veces ellos mueren, y también hay una sanidad, ¿no?, que es la sanidad espiritual de su alma. Entonces no podemos negociar con los milagros, porque el milagro no es mío. Ajá, entonces podemos decir que esas cuestiones de milagros que se venden por ahí en las televisiones, ¿son bíblicos o no? Si son como una venta, si yo estoy negociando con la doctrina, que si yo le estoy quitando el lugar a Cristo, al poder del Espíritu Santo, y si no va de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no es bíblico. Si es un milagro que yo oro al Señor y yo confío a través del poder de Cristo, y si la gloria se lo lleva el mensaje del Evangelio, es decir, Cristo mismo, y no se lo lleva un hombre que hace milagros, entonces se la lleva la gloria, que es el Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, ¿verdad? Y ese es un milagro porque se le da la gloria a Él. Hay muchos milagros, y podríamos hablar de que los milagros no solamente los hace Dios a través de una persona que invoca de que se debe hacer un milagro. Dios hace los milagros cuando Él quiere, con quien quiere y como Él quiere. Nosotros lo único que somos siervos de Dios que oramos para que Dios se manifieste de una manera especial, de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su gloria y de acuerdo a su dominio, a su poder. Gracias, pastor. Y amigo, no te despegues de tu pantalla. Vamos a un corte comercial. Te esperamos. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Banana Leaf Jarocho Restaurant te invita a probar sus deliciosos tamales. Contamos con una gran variedad como tamales de pollo en mole, puerco en salsa roja y salsa verde. También tenemos los riquísimos tamales de queso fundido y frijol con queso. Ven, prepáralo a tu gusto con nuestra barra de ensalada. Y si te gusta el postrecito, el tamal de dulce, alias el beso jarocho. Ven, llévate un pedacito de Veracruz en tu paladar.
Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Hola mis amigos, ya estamos de regreso y seguimos con este programa de preguntas y respuestas. Y nos acompaña, como ya saben, el pastor Rolando. Entonces, seguimos, pastor. Antes del corte hablábamos del crecimiento espiritual y usted mencionó algo sobre la oración. La oración es comunicarnos con Dios. Algunas personas la definen como hablar con Dios. Es una disciplina espiritual. Si yo creo que Dios es mi Padre, ¿verdad? Y que yo creo en Él a través de la persona de su Hijo Cristo y tengo al Espíritu Santo en mi corazón, entonces lo que pasa es que yo debo comunicarme con Él. Yo puedo orar, tener tiempos exclusivos de oración, comenzando apreciando quién es Dios, confesando mis pecados, dándole gracias a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él es. También dejándole saber cómo está mi corazón, mis cargas, mis penas, mis dolores, mis grandes luchas, mis grandes logros. También intercediendo, hay una parte de la oración que es interceder por otros, por las necesidades y abandonarme en lo que es el poder de la oración, en pedir y se os dará, buscar y hallaréis, dice, llamar y se os abrirá la puerta, ¿no? Entonces es algo así como dice el mismo Señor Jesucristo del poder de la oración. El mismo Señor Jesús oraba, hasta el día antes de ser entregado el Señor estuvo orando, ¿no? Y lo vemos con esa dependencia de su Padre y creo que nosotros tenemos una herramienta tan poderosa, Carolina, que a veces no usamos, y es el poder de la oración. Entonces podemos decir que la oración es un factor importante para el crecimiento del creyente. Creo que es esencial. Creo que eso me ayuda a mí a crecer espiritualmente y la comunión con otros creyentes. Ok, entonces es importante que yo me congregue en una iglesia. Creo que es importante que yo reconozca de que la vida cristiana no es para vivir solo como llanero solitario, de que Dios nos creó en comunidad, ¿verdad? Y de que Dios quiere que yo pertenezca a un grupo donde yo pueda compartir mi vida y ese crecimiento espiritual, lo que le llamamos la familia de Dios, ¿verdad? Si yo no estoy conectado a un grupo que ejemplifique lo que es la familia de Dios, entonces es como si yo tuviera una dieta que no fuera balanceada, porque yo puedo comer de las escrituras, yo puedo orar, pero necesito la comunidad, necesito compartir mis cargas, necesito orar por otros, necesito desarrollar las habilidades, los dones, es decir, el regalo que Dios me ha dado para yo poder contribuir como hijo, ¿verdad?, en su reino. Entonces es necesario tener comunión con otros creyentes. ¿Y cómo encuentro esa comunión? Asistiendo a una congregación. Es un grupo de congregantes, por así decirlo, su mismo término lo describe, y es una iglesia. La iglesia no es el templo, es la comunión, ¿verdad? Es el conjunto de creyentes, ¿verdad? Ok, en las cuestiones para crecer espiritualmente usted mencionaba el ayuno. Yo tengo una pregunta sobre eso. Cuando se ayuna, ¿es para que Dios nos dé algo? Porque lo he escuchado muchas veces. Yo, para responder a tu pregunta, no solamente me debo poner en ayuno porque quiero algo.
yo me debo poner en ayuno porque quiero tener una comunión exclusiva y apartar un tiempo para estar en reflexión, meditación, en oración con el Señor sin interrupciones. Si yo lo hago con el motivo nada más de algo, entonces sería como reducir al ayuno a un beneficio nada más, porque el beneficio del ayuno es la comunión íntima con Dios. Hablamos de abstenernos cuando hablamos del ayuno. ¿Qué pasa con mis amigos inconversos? ¿También me abstengo de ellos? ¿O cómo podemos manejar esa situación? Bueno, ahí ya te metes en otro tema porque creo que el ayuno es algo diferente. Sin embargo, estamos hablando de las relaciones, ¿no? Entonces, todo ser humano tiene un conjunto de relaciones y esas relaciones tienen cierta influencia en nosotros. Y hay ciertos amigos que nosotros tenemos en nuestra vida que muchas veces no son de beneficio en nuestro crecimiento espiritual. Dice la Escritura, yo no los quito del mundo, ¿verdad? Sino que pido que se aparten del mal. Dice la Escritura, el mismo Señor. Entonces el Señor oró por nosotros. No te pido que los quites, sino que los apartes del mal. Y yo creo que hay mucha religiosidad en cuanto a esto. Hay muchas personas que dicen, bueno, ahora que soy creyente ya no tengo que ver nada con mis amigos que son del mundo. Sin embargo, el Señor me llama a mí a ser luz, ¿verdad? Alumbrar en la oscuridad. Entonces, hay ciertas relaciones que yo debo cortar porque hay algunas cosas que no me van a ayudar a mí. Si yo tengo problemas de adicción, entonces si yo sigo con mis amigos que son adictos, pues óyeme, hay un 99.9% de probabilidad de que yo voy a caer porque va a haber una influencia a mi vida que va a ser siempre atrayéndome a mi vida antigua. Entonces hay ciertas cosas que yo tengo que cortar, que yo me tengo que abstener. Sin embargo, cuando yo voy creciendo espiritualmente, creo que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Cuando yo voy creciendo espiritualmente, entonces yo ya estoy en una postura donde el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, yo estoy alimentado, estoy en un crecimiento espiritual. Ya no soy bebé, ya no lloro por cualquier cosa, ya no me confundo por cualquier cosa. Entonces el Señor me da a mí las herramientas para compartir. Es fundamental de que todo seguidor de Cristo tenga siempre en mente de que hay alguna persona que necesita conocer las buenas nuevas de salvación. Hay muchas personas que no conocen mucho de la Biblia, pero han tenido una transformación espiritual grande y las personas lo pueden ver y dicen, wow, ahora eres diferente, Carolina, ¿verdad? Antes eres así. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, yo no sé. Antes yo no sabía, pero ahora yo conozco a Cristo y tengo una relación con Él y me ha cambiado mi vida. Y la gente se ve atraída a través del testimonio. Entonces, a medida que vamos creciendo, podemos aprender un poco más de la Biblia y poder explicar términos que no comúnmente lo podemos hacer cuando llegamos a los pies de Cristo. Y sabes que hay algo que es fundamental, que cuando tú tienes a Cristo tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en tu corazón te da claridad de muchas cosas. Hay cosas que tú no entendías, pero cuando recibes a Cristo tienes el poder del Espíritu Santo, comienzas a entender y dices, wow, ahora yo entiendo que yo estaba mal en esto, que yo estaba mal en aquello. Y ahora yo tengo una veracidad, tengo un poder que yo no tenía antes. Es muy importante, Carolina, entender el poder del Espíritu Santo en el creyente, porque antes éramos muertos espiritualmente, pero con el Espíritu Santo tenemos vida y el Espíritu Santo nos capacita, nos habilita. Hay maneras donde el Señor, yo he visto a personas que reciben a Cristo y el otro día están compartiendo y uno dice, wow, parece que llevasen 20 años en la vida cristiana, pero el Espíritu Santo les da una convicción. Porque el Espíritu Santo es el que muchas veces la Escritura nos habla, ¿no? Todas las veces, diría yo, la Escritura nos dice que es el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces yo puedo tener un argumento muy bueno y haber estudiado mucho la Biblia, pero el que convence es el Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes una comunión fuerte con el Señor, si tú estás en oración y el Espíritu Santo te guía a través de la palabra de Dios, hay personas que crecen espiritualmente en 6 meses lo que otras personas en 20 años que calientan banca no lo han hecho. ¿Qué hablamos o qué podemos decir sobre el bautismo? Wow. El bautismo de los cristianos evangélicos, ¿verdad? Nosotros definimos el bautismo como una de las ordenanzas bíblicas,
¿Por qué es una ordenanza bíblica? Porque Cristo lo hizo. Cristo instituyó la cena del Señor, ¿verdad? La comunión antes de partir, tomó el pan, ¿verdad? Y tomó la copa y lo hizo con sus discípulos. Pero antes de eso, si rebobinamos el tiempo antes, nos damos cuenta que antes de comenzar su ministerio público, Él se bautizó. Ahora, el bautismo que tenía Juan el Bautista era para perdón de pecados, ¿verdad? La gente decía, bueno, siendo bautizado en ese momento, voy a renunciar a mi vida antigua y yo voy a seguir. Sigue siendo esa la relevancia del bautismo. Sin embargo, Cristo no se bautizó porque Él tuviera pecado, porque nunca pecó. Sin embargo, dijo, allí lo vemos en Mateo, dice que Él lo hizo para que se cumpliera toda justicia, para sentar un precedente. Y lo hizo por inmersión. Nosotros decimos de que las aguas, si lo hacemos rápido, las aguas son la tumba de Cristo, ¿verdad? Y cuando yo desciendo, ¿verdad? Y soy sumergido en las aguas, dice que yo soy sumergido en la muerte con Cristo y que cuando salgo de las aguas, yo resucito juntamente con Él. Entonces el bautismo es una representación pública de lo que ya pasó en mi corazón. Cuando yo recibo a Cristo, yo muero a mi vida antigua y yo acepto una vida nueva en Cristo. Yo he muerto a mi antiguo hombre y yo nazco de nuevo. Entonces, el bautismo es un testimonio público de mi fe. Yo vengo delante de los creyentes y digo, yo no me avergüenzo de ser cristiano, yo he muerto con Cristo y resucito juntamente con Él. Ahora, el bautismo es un paso de obediencia, ¿verdad? El bautismo es una ordenanza bíblica. Pero el bautismo no es requerido para ser salvo. Yo creo que una persona que comienza a crecer espiritualmente desea bautizarse. Te damos las gracias por estarnos viendo y te pedimos que te comuniques con nosotros por vía Facebook o correo electrónico. No te pierdas los siguientes programas que queremos saber de ti.